No se puede hablar de paz sin memoria y sin historia. O sea, la pregunta es, ¿por qué no tenemos paz? Digo en el sentido de lo que vengo reflexionando con vos, con tus preguntas. Em, y la pregunta es importante esto del contexto histórico porque nos lleva a, a preguntarnos acerca de la historia y de las distintas versiones que la memoria construyó, ¿no? La memoria oficial, la memoria de los abuelos, la memoria de las víctimas, las memorias. Si nos salimos del piñón fijo, hay muchas versiones de por qué por qué no estamos en paz si no queremos hablar de violencia. Em, eh, entonces, me parece que todos los esfuerzos son válidos. Sin embargo, eh, la pregunta es, ¿puede un sujeto que se configuró en la violencia pensar en la paz? Entonces es muy complejo que siga viniendo desde afuera las respuestas de una paz que no se siente, que no se vive, que no se cuestiona. Entonces, lo interesante sería empezar a problematizar la paz, porque la paz es una forma de relacionarme con el otro, la paz es una forma de sentir, y en unos países como puede estar pasando ahora en México, donde en algunos estados, sobre todo en el norte del país, que estamos en una situación muy compleja, hay más de 60.000 muertos, más los desaparecidos, em, eh, el otro es amenazante. Entonces uno va por la calle, en algunos estados, yo soy argentina, vivo hace muchos años en México, 18 años, un poco más, y es un país hermoso como lo es Colombia, como son todos los países en América Latina. Pero a partir de las dictaduras, o dictas blandas, como dijo Octavio Paz, hemos ido, y de la violencia, de todo orden, hemos ido construyendo, por ejemplo, significantes que invaden nuestra vida, como desconfianza. O sea, y la desconfianza no es un dispositivo de vivir en la paz. Eh, la, la, mm, eh, Me encantó hacer una pregunta a una mujer joven y muy hermosa que me dijo que no quería tener hijos. Pero le pregunté y me dijo, me asusta lo que es para siempre. Y eso tiene que ver, esa pregunta, a una mujer muy hermosa acá en Colombia. Y probablemente hay que seguirle preguntando, y también preguntarle al contexto, ¿no? La construcción de la vida, de lo que es el tiempo de vida y el tiempo de muerte, cambia porque la vida hace que cambie, lo real, la realidad, no porque haya una teoría que lo diga. Entonces, es muy desafiante tu pregunta, porque yo creo que lo que tenemos que cambiar es la subjetividad violenta como pensamiento, como forma de relación, como creencias. Y eso se cambia haciendo conciencia de que somos sujetos violentos. Un extremado individualismo, ¿no? Bueno, en un contexto económico de excesiva precariedad para la gente joven, entonces hay un trabajo y todos nos matamos por ese trabajo, las lealtades se rompen, eso es proceso de paz. La semántica, ¿no? O sea, hace poquito en otro país me dijeron, tené cuidado, porque si te dicen
con mucha afirmación que así va a ser, que con una situación contractual, pues es probable que no sea. Entonces hay algo que se llama oxímoron, que es como la paradoja, ¿no? Muero de amor, o sea, por el amor uno vive. Son paradojas. Entonces estamos cada vez más viviendo en lo paradojal, en el oxímoron, en lo paradójico como natural y como una experiencia de la ambigüedad. Y eso es violencia. Entonces, si eso no se resuelve desde las subjetividades, en términos de pensamiento histórico, de configuración de subjetividad, vamos a seguir hablando de la paz como algo lejano, como un constructo abstracto, como el avión que va pasando. La paz va a llegar, la paz no llega, la paz se construye. Más allá de los acuerdos supra, o sea, de los acuerdos políticos, de los acuerdos necesarios. Es como la homofobia. Uno, como pasa en Argentina o como pasa en México, puede haber una ley de matrimonios igualitarios, pero en la práctica hay asesinatos por homofobia. Entonces, es un problema de la cultura que construimos los propios sujetos. Y eso tiene otros procesos de construcción.